Receptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis. El baldaquino de San Pedro, creado en el año de 1623 a 1634. Es un ciborio o baldaquino monumental en 4 columnas culminadas en dosel, forjado en bronce macizo, negro y sobredorado, con 28.5 metros de altura, de estilo barroco. Se emplaza en el centro del crucero de la Basílica de San Pedro de la Ciudad del Vaticano. Et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione. Receptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. El presente video es que Jesús sí le dijo madre a la Virgen María. Citas bíblicas: Salmo capítulo 22, versículos 2, 10 y 11. Evangelio de Mateo capítulo 27, versículo 46. Evangelio de Marcos capítulo 15, versículo 34. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra. El sufrimiento y la gloria de Jesucristo con su declaración de misión en la cruz. En el Salmo capítulo 22, versículos 2, 10 y 11. Evangelio de Mateo capítulo 27, versículo 46. Evangelio de Marcos capítulo 15, versículo 34. Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Referencias bíblicas: Biblia del Oso de Casiodoro de Reina, año 1569. Biblia del Cántaro de Cipriano de Valera, año 1602. Biblia de King James, año 1611. Codex Vaticanus, siglo IV. Escritos del reformador protestante Juan Calvino. Biblia de Jerusalén, años 1975-2019. Comenzaremos con el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 46 de la Biblia de Jerusalén. Y alrededor de la hora nona, clamó Jesús con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Numeral 1. Numeral 2. Nota importante: en la Biblia de Jerusalén, en su paralelo, citan el Salmo capítulo 22, versículo 2, y en el pie de página explican: grito de angustia, pero no de desesperación. Esta queja tomada de la Escritura es una oración a Yahvé, y en el Salmo le sigue la alegre seguridad del triunfo final. Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, versículo 34 de la Biblia de Jerusalén: a la hora nona gritó Jesús con fuerte voz: Eloi, Eloi, lema sabactani, que quiere decir:
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Numeral 1. Numeral 2. Nota importante. En la Biblia de Jerusalén, en su paralelo, citan el Salmo capítulo 22, versículo 2. ¿Qué dice el Salmo capítulo 22, versículos 2, 10 y 11? Y el Salmo 22, versículo 19, en su Biblia de Jerusalén. Versículo 2. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos de mi salvación, la voz de mis rugidos. Numeral 1. Versículo 10. Si tú del vientre me sacaste, me diste confianza a los pechos de mi madre. Aquí se confirma que Jesús sí le dijo literal madre a la Virgen María. Versículo 11. A ti fui entregado cuando salí del seno, desde el vientre de mi madre. Eres tú mi Dios. Nuevamente Jesús repite en decirle literal madre a la Virgen María. Salmo capítulo 22, versículo 16, Biblia de Jerusalén. Versículo 16. Está seco mi paladar como una teja y mi lengua pegada a mi garganta. Numeral 3. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28, Biblia de Jerusalén, numeral 3, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dice: tengo sed. Salmo capítulo 22, versículo 19, Biblia de Jerusalén. Versículo 19. Repártense entre sí mis vestiduras y se sortean mi túnica. Numeral 4. Numeral 4. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 24. Biblia de Jerusalén. Versículo 24. Por eso se dijeron: no la rompamos, sino que echemos a suertes a ver quién le toca. Para que se cumpliera la escritura, se han repartido mis vestidos, han echado a suertes mi túnica, y esto es lo que hicieron los soldados. Breve resumen. El capítulo de la Biblia que mejor habla sobre el sufrimiento y la gloria de Jesucristo es el Salmo 22. Fue escrito por David y no hay duda de que experimentó algo de lo que escribió en este salmo, pero su enfoque principal es Jesús. El Salmo 22 nos dice vívidamente lo que Jesús estaba pensando y sintiendo cuando estaba sufriendo en la cruz, pero también comparte su esperanza, un futuro glorioso que se centra en Él y nos afecta directamente. El Nuevo Testamento hace poco antes de su muerte numerosas alusiones al Salmo 22, principalmente durante la crucifixión de Jesús, para hacerse el peticionario del Salmo y poseer, según la tradición judía, todo el contenido del Salmo. ¿Qué dice Casiodoro de Reina en su Biblia del Oso, año 1569? En el Salmo capítulo 22, versículos 10 y 11, literal. Versículo 10. Empero, tú eres el que me sacó del vientre, el que me haces esperar desde las tetas de mi madre. Versículo 11. Sobre sí estoy echado desde la matriz, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. ¿Qué dice Cipriano de Valera en su Biblia del Cántaro, año 1602? En el Salmo 22, versículo 10 y 11, literal. Versículo 10. Empero, tú eres el que me sacó del vientre, el que me haces esperar desde las tetas de mi madre. Numeral 5. Versículo 11. Sobre si estoy echado desde la matriz, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Numeral 5.
Cipriano de Valera en el versículo 10, en su paralelo, cita a Mateo capítulo 27, versículo 43, y que se refiere a Jesús en la cruz es ultrajado. Versículo 43 dice, en la Biblia de Jerusalén, ha puesto su confianza en Dios, que le salve ahora, si es que de verdad le quiere, ya que dijo, soy hijo de Dios. Asimismo, en la Biblia de Jerusalén se vuelve a citar en su paralelo al Salmo capítulo 22, versículo 9. Numeral 4. ¿Qué dice el protestante Juan Calvino en sus escritos referente al Salmo capítulo 22, los versículos 9 y 11? Al reconocer que fue sacado del útero por la mano de Dios y que Dios le había hecho confiar en los pechos de su madre. En adición a lo antes mencionado del numeral 4 por Juan Calvino, este párrafo es agregado mío. ¿Y quién es la madre de Jesús que le está dando de mamar con sus pechos? La Virgen María. Numeral 5. ¿Qué dice la Biblia protestante del King James, año 1611, en lo referente al Salmo capítulo 22, versículos 8, 9 y 10? Con una Biblia King James ya traducida al español dice, versículo 8, remítese a Jehová, líbrelo, sálvele, puesto que en él se complacía. Numeral 5, versículo 9, empero tú eres el que me sacó del vientre, el que me haces esperar desde que estaba a los pechos de mi madre. Jesús sí le dijo literal madre a la Virgen María. Versículo 10, sobre ti fui echado desde la matriz, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Jesús nuevamente sí le dijo literal madre a la Virgen María. Numeral 5, en el versículo, en su paralelo, citan a Mateo capítulo 27, versículo 43, que dice, y que se refiere a Jesús en la cruz es ultrajado. Versículo 43, Biblia de Jerusalén, dice, ha puesto su confianza en Dios, que le salve ahora, si es que de verdad le quiere, ya que dijo, soy hijo de Dios. Asimismo, en la Biblia de Jerusalén se vuelve a citar en su paralelo al Salmo capítulo 22, versículo 9. Numeral 6. El Codex Vaticanus siglo IV. El Codex Vaticanus en el Evangelio de Mateo capítulo 27, versículo 46 tiene Eloi, Eloi, lema sabactanei, lo que coincide ligeramente con el antiguo Salmo sirio, capítulo 22. Alohi, Alohi y mono, sbactoni. El Codex Vaticanus en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 34, tiene Elohi, Elohi, lama sabactanei, lo que es una copia hebrea directa del Salmo capítulo 22. Está su escrito en hebreo, pero su traducción dice Eli, Eli, lama sabactani, aunque en hebreo Elohi sería plural, aunque ambos Elohi y Eli podría ser arameo. El versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, se cita en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 34, y en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 46. Numeral 7. Agregados adicionales. Salmo, capítulo 22, versículo 10 y 11. Jesús confió en su Padre toda su vida, como un bebé, un pequeño niño, un joven, un adolescente, un hombre joven,
durante sus años de ministerio. Isaías capítulo 7 versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Mateo capítulo 1 versículo 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo capítulo 1 versículo 21. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Lucas capítulo 1 versículo 26 al 38. Se resume: el ángel Gabriel y María le dice que tendrá un hijo. Lucas capítulo 1 versículo 42. María visita a Isabel y exclamando con gran voz dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Lucas capítulo 2 versículo 1 y versículo 17. Mateo capítulo 1 versículo 18 y versículo 32. María y el nacimiento de Jesús. Resumido. Salmo capítulo 22 versículos 9, 10 y 11. Jesús confió en su Padre toda su vida, como un bebé, un pequeño niño, un joven, un adolescente, un hombre joven durante sus años de ministerio y ahora en la cruz. La fe de Jesús, su completa y total confianza en su Padre es crítica, porque le permitió vivir una vida perfecta, tener un ministerio exitoso y morir en la cruz para pagar por todos los pecados de todas las personas que alguna vez creerían en él. Salmo 22 versículos 11 y 13. Jesús nuevamente ora a su Padre. Los grandes problemas están cerca, porque los enemigos de Jesús son como animales, como toros locos y leones rugientes. Lo odian con pasión, no pueden esperar hasta que esté muerto. Salmo capítulo 22 versículos 14 y 18. Jesús derrama su corazón a su Padre. Él le dice que todos sus huesos están fuera de articulación. ¿Te imaginas lo terriblemente doloroso que debe haber sido esto? El estrés físico que Jesús está experimentando está ejerciendo una presión increíble, una tensión increíble en su corazón, tanto que su corazón se siente como cera. Jesús está tan deshidratado que su lengua se hiere a su boca y siente un dolor extremo en sus manos y pies, porque habían sido atravesados por enormes púas. Cada vez que Jesús empuja hacia arriba para tomar un poco de aire, este dolor gritando se dispara a través de sus manos y pies. Todos estos malhechores están alrededor de Jesús mirándolo fijamente y burlándose de él, y están apostando por su ropa. Los problemas están sobre Jesús en todas las formas imaginables, y solo por fe, confiando en su Padre Celestial, puede superar estas horrendas e infernales 6 horas. Lo que ayuda a Jesús es saber que esta es la voluntad de su Padre. Tú me pones en el polvo de la muerte, y Él sabe que no pasará mucho tiempo antes de que Él muera, y su obra en la cruz para pagar por nuestros pecados haya terminado. Juan capítulo 19 versículo 30. Salmo capítulo 22 versículo 19 y 21. Una vez más Jesús ora a su Padre y Él lo llama Señor, Él que dirige su vida. Jesús le pide ayuda y que se dé prisa para poner fin a esta prueba increíblemente difícil. Él quiere ser rescatado de sus enemigos,
lo que son como leones, bueyes y perros, como animales salvajes. Luego hay un cambio dramático en la dirección de este salmo. Los primeros 21 versículos describen el sufrimiento de Jesús en la cruz, pero 9 de los últimos 10 versículos hablan de la esperanza de Jesús, de su futuro. Voluntad se declara 11 veces, y esta esperanza le ayuda a perseverar hasta el fin, a terminar la obra de pagar por nuestros pecados. Pero es el versículo 24 el que explica por qué este cambio arrepentido en el Salmo. Salmo capítulo 22, versículo 24. Jesús sabe que su Padre no lo ha menospreciado, no lo ha detestado ni ha ignorado lo que está pasando. Él sabe que su Padre lo ama y cuida profundamente y no lo ha olvidado, y que Él contestará su oración. Y esto es lo que nos dice el versículo 24. Cuando el Jesús clamó a Él, Dios el Padre, por ayuda, Él oyó. Que el Padre de Jesús lo escuchó y estaba satisfecho de que Él pagó por nuestros pecados. Es la razón por la que Él tenía esperanza y está mirando hacia el futuro. Jesús conoce el plan y la promesa de su Padre, que Él moriría prácticamente e inmediatamente, estaría con Él, y luego, 3 días después, resucitaría de entre los muertos, recibiría un cuerpo glorificado, y fue llevado al cielo, y se sentó a la diestra de Yahvé. Marcos capítulo 16, versículo 19. Lucas capítulo 24, versículo 50-53. Salmo capítulo 22, versículos 30 y 31. Nuestra posteridad, nuestros descendientes espirituales, adorarán y servirán al Señor en esta era y en la próxima. Mateo capítulo 4, versículo 10. Y como al decirle a la gente que Jesucristo es Señor y Salvador, al proclamar su justicia y su injusticia, al decirle que Jesús murió en la cruz para pagar por su obediencia hasta la muerte, Jesús llevó a cabo la sustitución del siervo doliente que se dio a sí mismo en expiación cuando llevó el pecado de muchos. Él lo ha hecho. Él terminó la obra para pagar por los pecados de las personas. Y si se arrepienten de sus pecados y creen que Jesús murió por ellos y resucitó, serán perdonados y se les dará vida eterna. Este Salmo capítulo 22 en general tiene que ver con el sufrimiento y la gloria de Jesús. Sé muy agradecido de que Él sufrió y murió para salvar tu alma y la mía y darte vida eterna. Pero ahora es nuestro momento de servir a nuestro Señor y sufrir por Él. Romanos capítulo 8 versículo 18 nos dice: sufrir con Él para que también nosotros seamos glorificados con Él. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 16 y 17 dice: la aflicción momentánea y ligera nos está produciendo un peso eterno de gloria. Ahora sufrimos, pero en el futuro seremos glorificados y seremos bendecidos para siempre, y adoraremos y serviremos al Señor para siempre. Aleluya. ¿Qué Salvador te daré gracias, oh Señor mi Yahvé, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre? Salmo capítulo 86, versículo 12 y 13. Versículo 12. Gracias te doy de todo corazón, Señor Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre. Versículo 13. Pues grande es tu amor para conmigo. Tú has librado mi alma del fondo del Seol.
Jesús sí le dijo madre a la Virgen María. Lo podemos corroborar en el Salmo capítulo 22, versículos 2, 10 y 11. De igual forma, el Evangelio de Mateo capítulo 27, versículo 46. Y el Evangelio de Marcos capítulo 15, versículo 34. Kyrie eleison, paz y bien en sus corazones, les desea católicos cristianos. Te invitamos a que veas nuestros videos en YouTube. Suscríbete con nosotros en nuestro canal de Católicos Cristianos. Toca la campanita para recibir nuevas notificaciones. Dale me gusta y comparte nuestros videos donde tú gustes. Que la paz de Yahvé, con Cristo y el Espíritu Santo, sea con todos ustedes. Amén.